días. Bueno, el proyecto que les voy a venir a presentar es un trabajo que estamos haciendo desde hace 2018, que empezó con un proyecto en colaboración con el museo, actualmente el Museo de la Universidad de Huamanga, y en donde fue petición hacia el Museo de San Marcos que los apoyemos en la logística para que ellos puedan tener finalmente una institución depositaria. Entonces ese trabajo lo empezamos hace 5 años ya, y bueno, después de tanto trabajo vengo a presentar una parte de todo lo que se ha encontrado hasta el momento. Entonces la ponencia se titula Los nuevos registros de la megafauna en los bosques montanos del departamento de Ayacucho. Todas estas personas han trabajado conmigo y bueno, colaborando siempre con asistentes, profesores, asesores y compañeros de la maestría también, que también están trabajando en parte de sus trabajos con estos ejemplares. Entonces, bueno, para ubicarnos más o menos en el espacio, trabajo en la parte de que es Ayacucho, lo que corresponde a la zona del Prime, de la zona de Ayacucho mismo. Entonces, el departamento de Ayacucho, para que más o menos se dan una idea, es el 3.4% del territorio nacional, de los cuales el 0.61% es la cobertura de bosque que representa a nivel nacional, o sea, es un punto. Y como un puntito que es tan pequeñito, le da importancia por diferentes razones. La primera es que es muy pequeñito, aparentemente no significa mucho para él, y la segunda parte es porque tiene un problema social que todo el mundo conoce. Todos los peruanos sabemos, incluso los extranjeros, sabemos que tenemos un problema social, político fuerte en esa zona, justamente por narcotráfico, etcétera, que lo hemos podido vivir a un compañero, el contacto justamente con estas personas. Pero han sido de mucha ayuda igual. Entonces, continuando con esto, más o menos a la actualidad, ya en un informe que presentó el CERFOR en el 2019, se conoce que Ayacucho está de los 0.6% que tenía en el 2000 a este 2019, ya solamente corresponde al 0.3% de bosque, es lo que queda remanente hasta la fecha. Es decir, se ha perdido más o menos el 50% de la otra cosa en Ayacucho, que no es mucho porque Ayacucho, como todos saben, es básicamente más sierra que bosque, ¿no? Y todos los bosques que están en Ayacucho corresponden a bosques de la región Yunga, es decir, bosques que están por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos 3 tipos, el basimontano, el montano y el altimontano, que más o menos está entre los 600 y los 3.500 o 3.600 metros sobre el nivel del mar. En Ayacucho hemos visto que no, el bosque no llega hasta tan alto, llega más o menos hasta los 2.900, 3.000, después ya se hace mucho más pequeño, matorral y finalmente un pajonal no tan alto. Y bueno, más o menos para ponernos en contexto de por qué esta zona es tan importante, es que un trabajo que hicieron en el 2012 con respecto a las plantas y los animales en la zona andina de Latinoamérica, evidenciaron que esta zona, que se ve aquí como de color moradito, están como determinadas como zonas irreemplazables o áreas irreemplazables, y eso tomando en cuenta los valores de endemismo de las especies, porque trabajaron con anfibios, con aves, con mamíferos, y entonces determinaron que obviamente Cusco tiene mucho potencial porque tiene una alta diversidad de especies, pero también le dieron un poco de relevancia a la zona boscosa de Ayacucho. Entonces está un cachito ahí que se nota. Obviamente tampoco tenía muchos datos de ahí, o sea, fue como una gracia divina que había aparecido también considerado el bosque de tal Ayacucho. Y bueno, con respecto a lo que ya serían anfibios, están ahí, se movió, debería estar cubriendo para denominar que es un área de irreemplazabilidad con un alto porcentaje, bueno, con un alto valor. Ellos entregaron valores de acuerdo a la riqueza y abundancia de especies. Y entonces esto más o menos se ha venido explicando por otros factores, que es un trabajo que publicaron en el 2018, que lo hicieron con aves, para encontrar efectos de eventos alopátricos ya soportados por datos. Entonces, y en todos estos pequeños espacios o fracturas que tiene el Perú, que determinan más bien su diversidad o su megadiversidad, es que justamente el cañón de la Apurímac, que es un río muy grande que parte de Ayacucho de Cusco, en la zona de bosque, que está determinando justamente y apoya las hipótesis de que
justamente por esa razón, ser una zona biodiversa. Entonces, con todo esto, más o menos hasta el 2019, lo que se sabía para Ayacucho, en el total, había 47 especies entre anfibios y reptiles, 31 para anfibios, 16 para reptiles, y solamente en la zona de bosque, 34 especies, de las cuales 25 eran anfibios y 9 especies eran reptiles. Esto es lo que se conocía hasta el 2019. Y bueno, entonces, con todo esto, los objetivos de este trabajo, para esta pequeña ponencia, porque es un proyecto más grande, tenemos presentar nuevos registros de estas especies para la región y discutir la importancia de la zona con una alta prioridad de conservación de sus ecosistemas y de sus especies. Entonces, entre los materiales, lo que hicimos fue evaluar dos valles. El primero, que está en la parte de abajo, que corresponde al valle del río Chunchuaga, que va desde Chiquitirca, que es una zona en la provincia de Mar, hasta San Francisco, que es básicamente la parte que está próxima al río Purímac. Y en otra parte, el número 2, es el valle del río Piene, que va desde Llanamonte, que es la parte más alta también, hasta San Francisco. Entonces San Francisco también es al borde del río Purímac. Y estas gradientes están entre los 2.900, 2.800 hasta los 600, 700 metros que se encuentra el río. Entonces hemos hecho dos gradientes altitudinales para evaluar justamente la fauna, siguiéndonos de carteras que ahí ya están establecidas. Y bueno, nosotros hemos hecho estos trabajos en el año 2018, 2019, 2021, 2020 no fuimos por el COVID, y el 2022. Y lo hicimos en 5 distritos: Anco, Archihuay, Paina, Santa Rosa y Sibia. Y las metodologías para esto de las evaluaciones fueron muestreos nocturnos, básicamente, pero que también tuvimos registros diurnos. Pero casi todo fue por registros por encuentros visuales, que es lo típico para anfibios y reptiles. Entonces, bueno, es para que notemos esto de acá, es una vista panorámica del bosque montano de Ayacucho, me pareció otro bosque montano que ustedes han podido ver. Y pues trabajo nocturno constante, diario, y un trabajo muy esforzado. El registro de los pequeños individuos siempre sobre hojitas en la noche. Y después, con toda esa data, lo que hemos hecho, bueno, he tenido la oportunidad de viajar fuera también, justamente para trabajar con las muestras. Nosotros hemos colectado, aparte de los individuos, tenemos tejidos y tenemos isótopos para detectar ovoquitridio. Entonces, he tenido que trabajar con mucha colaboración con el laboratorio de mi asesora, Alessandro Catenasi, de la Universidad de Florida, a donde también he ido para entrenarme en herramientas moleculares para hacer extracciones de secuencias. Y finalmente también, evidentemente, antes de hacer todo esto, hemos hecho un proceso de curar los datos con respecto a identificarlos primero con la parte morfológica, siguiendo las claves taxonómicas especializadas. Y los grupos más complejos han sido, nos hemos apoyado muchísimo de la parte de genética, con uso de BLAST y secuencia genética. Entonces, entre los resultados más resaltantes que tenemos para agregar es que se han reportado al menos 18 especies de anfibios adicionales que no se habían registrado anteriormente para Ayacucho, de las cuales son 4 especies candidatas a ser nuevas especies. Una ya se describió formalmente en 2020, y al menos tenemos 3 grupos de especies crípticas. ¿Qué significa esto? Son especies que están albergando probablemente más especies. No sabemos aún cuál va a ser el resultado de todo esto que se está analizando. Y tenemos al menos 7 especies que hacen falta más datos, necesitamos más análisis, más ejemplares, de repente otro tipo de evidencias. Hemos pensado también que podríamos incluir cantos. En las salidas anteriores no hemos incluido cantos todavía. Hay un montón de cosas por hacer para tener datos más concluyentes. Y en el caso de reptiles, tenemos 9 especies de reptiles que no han sido registradas para Ayacucho. Una de esas especies es una especie candidata. Al menos hay un grupo de especies crípticas, tenemos 7 especies de reptiles que nos hacen falta datos para poder tener su identificación. Entonces, más o menos para que se hagan una idea de los datos anteriores que se tenían en el 2019 hasta este año, que es un proyecto, es un trabajo que ya está en redacción para publicarse. Y más o menos notamos que el incremento de la diversidad de especies que se conocía anteriormente hasta Ayacucho para la actualidad es que, al menos en reptiles, es un 100%, estamos reportando el doble de especies en bosque, y en anfibios es un 72%, que es bastante alto.
de especies que antes no estaban reportadas en el departamento. Entonces, después, por ejemplo, también tenemos que la familia más abundante, que es muy común, que se ven los estragomátidos, que incluye Estimantis, que es un grupo de especies muy diverso y que le trae dolor de cabeza a todos los herpetólogos. Y de ahí seguido de Leptodactyl, que son pequeñas ranas de... no sé si conocen. No voy a poder hablar de nombres técnicos, científicos, porque yo sé que no todos manejan la referencia, así que solamente voy a hacer mención. De repente, si alguien quiere, le puedo explicar más detalle. Entonces tenemos Leptodáctilos y bufonios, que son los sapos, los que son en siguiente abundancia. Tenemos los híbridos y finalmente los dendrogáticos, que son las ramitas d'árbol, ramitas venenosas. Tenemos después en los reptiles los más abundantes que se han agregado serían los colúbridos, que son las culebras venenosas. Y después están las boas, una especie de lepidurio, un cíncido y un dáctilo. Entre las categorías de conservación que hemos encontrado, la mayoría de los anfibios están en preocupación menor, que son las que se están agregando, pero también tenemos que resaltar que hay al menos 5 especies que no han sido evaluadas. Es decir, no se sabe nada de su categoría de conservación. Hay una que está en datos deficientes y una que es una rinela, un fónido, que tiene doble categoría. Esta doble categoría porque anteriormente tenía un nombre, luego la sinonimizaron, pero en la página de la ICIEM aún permanecen las dos especies. Entonces, está con esa doble categoría. Aún tienen que tomar la decisión porque con lo que nosotros estamos agregando, esta especie probablemente tenga una nueva categoría y que lo que nosotros hemos hecho es ampliar el rango de distribución de esta especie.